5 de mayo de 1862. La Batalla de Puebla. El ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza derrota a las tropas intervencionistas francesas en una acción militar conocida como la Batalla de Puebla. Es un evento contemplado en un ambiente de presión al gobierno mexicano. El pretexto era la imposibilidad de pago a los países de España, Inglaterra y Francia, deuda por un poco más de 80 millones de dólares americanos. Ante las negociaciones infructuosas y el anuncio de suspensión de pagos por parte del presidente Juárez, fue inminente la invasión de estos tres países. Los españoles desembarcaron a finales de 1861 con más de 6.200 hombres. Los ingleses desembarcaron el 8 de enero con 800 hombres y los franceses con 3.000 hombres inicialmente, a los que se sumaron 4.000 más. Ante la agresión intervencionista de estos tres países, el gobierno de Juárez propone pláticas en Veracruz con los diplomáticos de estos tres países, y los gobiernos de España e Inglaterra aceptan las propuestas del gobierno juarista, al que reconocen como una representación legal. Sin embargo, los franceses ya tenían en la mira otros objetivos, que era la disponibilidad de minerales en el norte del país. Apoyados de los conservadores mexicanos, las tropas inglesas y españolas partieron del territorio mexicano. Sin embargo, el 6 de marzo de 1862, el ejército francés tenía en el puerto de Veracruz más de 4.000 soldados. La defensa del país estaría a cargo del general Ignacio Zaragoza, que esperaría a las tropas francesas en Puebla. 29 de abril de 1862, el ejército francés atraviesa las cumbres. 1 de mayo del mismo año, llegan a San Agustín del Palmar. 2 de mayo entran a Quecholac. 3 de mayo llegan a Acatzungo. El 4 de mayo a Amazoc, a 4 leguas de la ciudad de Puebla. El ejército francés no recibía apoyo alguno de la población, como lo habían previsto los conservadores mexicanos al momento de animar al ejército francés a la invasión y derrocamiento del gobierno del presidente Juárez. El ejército del general Ignacio Zaragoza derrota al ejército más poderoso del mundo en esos tiempos. Sacapuaxtlas y soldados mexicanos, conformando un frente de más de 12.000 hombres defendiendo la planicie poblana durante una larga lucha frente al ejército francés. La batalla de Puebla fue un acto de valentía del pueblo mexicano. Fue una muestra heroica de la defensa del territorio nacional y defendiendo la doctrina política de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.